¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy les traigo una propuesta diferente porque me gustaría reflexionar sobre la insólita crisis de gasoil que se está comenzando a registrar en el interior productivo del país cuando faltan pocos días para la cosecha y donde las bioenergías podrían ser de un gran aporte para evitar esto, pero han sido dejadas de lado. Les propongo ir a la presentación del programa y enseguida comenzamos a desarrollar el tema. Las bioenergías para mí son un tema especial porque cuando era bastante joven, a mediados de los años 90, y estaba cursando ingeniería industrial, mi padre llegó de un viaje, de una gira por Europa, donde me comentó que había en Francia una pequeña comunidad donde estaban produciendo gasoil a partir de aceite de colza. Me dijo, investigá este tema que tiene futuro. En aquel momento Internet prácticamente no existía, eran muy pocos los lugares donde había, así que fue un trabajo bastante a mano para empezar a encontrar información. Comenzamos a estudiar el tema, fuimos encontrando de a poco distintas noticias, artículos, trabajos de investigación y empezamos a descubrir que esto no era nuevo, que hacía años que los aceites vegetales se usaban como combustibles. Fueron corriendo los años y en el año 97, debe haber sido una cosa así, me llaman de una consultora de agronegocios bastante conocida en aquel momento y me piden colaboración para un trabajo que estaba financiando la Asociación Americana de Soja sobre el potencial de biodiesel en la Argentina. ¿Qué tendría que hacer los americanos? ¿Por qué les preocupaba el biodiesel en la Argentina? Bueno, en el mundo se estaban dando diferentes escenarios que hacían que ellos ya estaban viendo que el biodiesel en la Argentina, los biocombustibles, iban a explotar. ¿Qué pasaba? Se acaba de firmar el protocolo de Kioto y los países, las grandes potencias, donde se hicieron responsables de la crisis climática, aceptaron su responsabilidad y comenzaron a implementar políticas de biocombustibles. Europa fue una de las principales. Por otro lado, estaba explotando en el sudeste asiático la demanda de proteínas vegetales, entonces hacía prever que iban a ellos a necesitar mayores cantidades o crecientes volúmenes de importación de harina de soja. Y en la Argentina se estaba dando también un escenario bastante favorable para el desarrollo de los biocombustibles. Con la desregulación de los puertos en los años 90, el dragado de la hidrovía agilizó toda la logística, la desregulación también de los eventos biotecnológicos hizo que la producción de soja empiece a crecer a un ritmo de 2 millones de toneladas por año. Y paralelamente se fue desarrollando en el país el mayor complejo de molienda o de crushing de soja del mundo, el más moderno y el más competitivo. Es decir, había un flujo de materias primas y una demanda internacional para poder comenzar a producir biocombustibles. Ellos lo habían visto primero los americanos, antes que nosotros, y acá se desarrolló prácticamente de forma, si queremos, natural, ¿no? Ahí en ese momento, a finales de los años 90, conocí a Claudio Molina, junto con él y con varios entusiastas más. Se empezó todo un trabajo de promoción de biodiesel hasta llegar, de biocombustibles en general, hasta llegar a una ley que fue muy buena en ese momento, que establecía que todos los biocombustibles en el país a partir del 2010 debían cortarse el 5%. Biodiesel en el gasoil 5% y etanol en la gasolina. Esto generó un boom de inversiones sumado a las primeras plantas que se fueron instalando en el país que estaban dedicadas a abastecer este mercado internacional que mencionaba recién. Bueno, corrió el tiempo, a los poquitos años de que se implementó la ley,
Argentina venía creciendo y la demanda de gasoil o la producción de gasoil local no alcanzaba, los dólares para importar energía escaseaban y rápidamente el corte se llevó del 5% al 7%, al 8% y enseguida al 10%, que estuvo vigente durante varios años hasta el año pasado. Ahora vamos a explicar por qué. Y por el lado del etanol, las viejas destilerías de caña de azúcar que habían quedado remanentes de los años 80 del famoso plan Alconafta, no eran suficientes para abastecer este mercado del 5%. Los ingenios comenzaron a hacer inversiones para modernizar o instalar nuevas destilerías y paralelamente se fue creando o fue naciendo lo que es el etanol de maíz, que hoy es una de las industrias más modernas y competitivas del mundo. Así llegamos con un boom de inversiones a cortar 12% la gasolina con etanol y a cortar 10% de biodiesel en el gasoil. La ley caducó a mediados del año pasado. Hubo intentos para continuar con esta política. De hecho, una senadora de Santa Fe propuso extender por un par de años más este régimen y discutir una nueva ley. Mientras tanto, esta ley fue votada de forma unánime por el Senado de la Nación, una cosa que pocas veces se ha dado en el país. No tuvo ningún voto negativo, solamente 2 ausentes, uno por un senador el senador Alperovich de Tucumán, que estaba de licencia por temas judiciales, y otro senador que estaba ausente. Llamativamente, esta ley nunca fue tratada por diputados, ¿no? Yo creo que no se ha visto en ninguna parte del mundo donde una ley con tanta fuerza tomada desde el lado de los senadores no sea tratada por diputados. Y posteriormente, después un proyecto oficialista presentado en la Cámara de Diputados, ya vencida la ley, hace prácticamente un año, proponía reducir el corte a la mitad. Insólitamente, la ley se aprobó rápidamente en diputados, pasa a la Cámara de Senadores y llamativamente la misma senadora Sagnún, que había propuesto continuar con el régimen, votó a favor de reducir a la mitad el corte de biodiesel y otorgó una serie de facultades a la autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía insólitas que manejan el precio a voluntad. Ergo, los meses posteriores han sido un desastre para la producción de biocombustibles, llegando, ¿no?, a tener el año pasado el menor consumo interno de biodiesel en el país, en momentos donde sabíamos y alertamos en aquel momento que íbamos directo a una crisis energética que se potenció por la falta de biocombustibles. Yo me pregunto, ¿no?, qué pensarán estos legisladores cuando votan por obediencia debida y no sobre los intereses que realmente tiene el país. ¿Alguien me puede explicar cuál es el motivo para reducir el uso de biocombustibles? ¿Por qué estamos pensando en una ley de hidrógeno de acá a 25 años y mientras tanto qué? Nos dijeron que el hidrógeno, que la transición energética, la movilidad eléctrica, todo esto está ocurriendo a velocidades altísimas y todo, pero resulta que ahora nos estamos dando cuenta que Putin cierra el grifo y Europa estalla. ¿Dónde está la transición energética entonces de Europa? ¿Dónde está? Si Alemania depende el 70% de su energía del gas natural de Rusia y es la Europa misma la que le dice no a los biocombustibles y nosotros vamos y copiamos eso. Esto es lo que a mí no me está cerrando en estos momentos. Yo miro países similares en lo que tienen que ver con la agroindustria, ¿no?, como por ejemplo Brasil,
y Estados Unidos. Argentina, Brasil y Estados Unidos son los 3 máximos productores de soja y de maíz, junto a China, pero China no tiene saldos exportables, ellos importan. ¿Qué están haciendo ellos? En Brasil en este momento hay 50 proyectos de biocombustibles en marcha, 50. Es decir, cada proyecto de estos, cada remodelación de una destilería, la construcción de una destilería nueva, de una biorefinería, implica cientos de personas trabajando, ingenieros, electricistas, señores que manejan grúas, soldadores, una cantidad de servicios, alquiler de baños químicos, seguros, o sea, un movimiento infernal que hace crecer y que tracciona la economía. Eso no lo vemos, nosotros nos los estamos perdiendo. Es más, en los últimos años han cerrado plantas de biocombustible en la Argentina. Y en Estados Unidos también es un boom el tema de el biodiesel y el etanol. De hecho, Biden, en estos momentos está pensando en elevar el uso de etanol también para paliar esta crisis. Y de biodiesel ni hablar. Este año, por primera vez en la historia en Estados Unidos, se va a producir más combustible diésel de origen vegetal en viejas refinerías de petróleo que fueron convertidas que en las plantas que fueron construidas de cero para hacer biocombustibles. Es decir, hay un movimiento infernal y nosotros acá estamos teniendo que importar gasoil con los precios picos máximos, o sea, donde tendríamos un montón de cosas para solucionar este tema. Y no me hablen de que los biocombustibles no funcionan, porque está recontraprobado que el biodiesel funciona. Lo reconocen las mismas automotrices. El problema no está en la producción de biodiesel, está en la logística. El biodiesel es por naturaleza es un producto químico, es un solvente, entonces que cuando ingresa en un tanque, si el tanque está sucio, remueve la basura. Como esa basura se remueve, después es la que supuestamente trae los problemas en el funcionamiento, tapando filtros y todo. Pero ahora, si lo compramos directo en una fábrica que produce biodiesel, que está homologada, autorizada y que sabemos que lo hace de calidad, no vamos a tener ningún problema. O sea, han funcionado cientos de horas camiones, buses y con todos los climas, frío, calor, con B100 y no ha habido inconvenientes. Y de hecho alarga la vida útil de los motores, reconocido por los mismos fabricantes. Mezclas de B20, por ejemplo, son homologadas en Estados Unidos por el 97% de los fabricantes de autos 0 kilómetros que se venden. Lo mismo que el 15% de etanol. 98% de los 0 kilómetros que se venden en Estados Unidos, que funcionan con 25 grados bajo cero en Minnesota o 45 grados en el desierto de Arizona, no tienen problemas no tienen ningún tipo de problema para funcionar. Entonces, terminemos con los mitos de que los biocombustibles no funcionan. Y vuelvo a lo que nos estamos perdiendo. Esta nueva ley que se trató y que tuvo la complicidad de los legisladores que fueron en contra de los intereses de su provincia, que no miran los recursos que tenemos en el país y miran los recursos que hay afuera y quieren traerlos o copiar acá políticas que se establecen afuera. Yo les quiero decir que esta nueva ley tendríamos que haber estado hablando de nuevas materias primas, como por ejemplo desarrollos locales que se están haciendo con incluso para diésel, utilizando ácidos grasos recuperados del tratamiento de agua de efluentes, un desarrollo de una empresa argentina local, productora de biocombustibles, con apoyo del sector científico argentino y financiado por el mismo Estado argentino. Bueno, ese proyecto esa planta hoy debe tener un 70%, 80% de capacidad ociosa. Otros desarrollos que han sido para mejorar la calidad del biodiesel a través de enzimas, también financiado por el mismo Estado Nacional. Una planta que hoy prácticamente no tiene mercado en la Argentina, tiene que por ahí pensar a ver si puede colocar su tecnología o algo en el exterior, porque acá estamos otra vez con 70-60% de capacidad ociosa en la industria. Plantas en Santiago del Estero, en Neuquén, que han cerrado definitivamente y han sido desmanteladas
por estas vaivenes de la política argentina en contra de los biocombustibles y por apoyar combustibles fósiles. Lo mismo está sucediendo, tendríamos que estar hablando del biometano, tendríamos que estar hablando del biojet, de la carinata para producir biojet, que va toda al exterior, a Europa. Yo me pregunto, los aviones argentinos, el presidente Alberto Fernández cuando viaja en el Tango al exterior, tendría que estar ploteados con biocombustibles y decir, nosotros en Argentina tenemos los biocombustibles con la huella de carbono más baja del planeta, somos los que más estamos haciendo por el cambio climático en el sector del transporte. En Europa, hasta ahora, y reconocido por los mismos europeos, el máximo aporte a la reducción de emisiones en el transporte lo han hecho los biocombustibles y le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque los nuestros son más competitivos. Miremos también lo que está pasando con otros países que no producen aceite de soja, que producen otro tipo de aceites. Indonesia, Malasia, todos están con planes de ir a cortes de 20, 30, 40% de biodiesel. En la India, segundo productor mundial de azúcar detrás de Brasil, ahí están siempre palo y palo. La India a partir de este año implementa una política que exige a todas las automotrices equipar los autos con tecnología flex, esto es que puedan usar cualquier proporción de nafta, de gasolina o etanol, como sucede en Brasil. Bueno, eso va a ser mandatorio. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en sus recursos locales, en su etanol. Así que la verdad que yo no puedo creer que tengamos esta crisis. Me cuesta muchísimo entenderlo y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias.